Vamos a hablar acerca del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se trata de un grupo de virus con un marcado tropismo epitelial, lo que significa que solamente pueden replicarse en células de la piel o de las mucosas. Este tipo de virus se van a dividir dependiendo de su tropismo. Hay aquellos virus que van a ser de un tropismo cutáneo, es decir, que van a causar verrugas en manos y pies, y aquellas que tienen un tropismo mucoso que afectan áreas genitales, anales y orofaringias. Este virus no contiene una envoltura lipídica, lo que le otorga una gran resistencia a la desecación y a los detergentes. Posee una cápside icosaédrica de aproximadamente 50 a 55 nanómetros de diámetro y está formada por dos proteínas estructurales que vamos a ver posteriormente en una tabla. Con respecto a su genoma, este se va a dividir en tres regiones funcionales. Tenemos la región temprana, que va a codificar genes necesarios para la replicación y la transformación celular, la región tardía, que contiene los genes estructurales L1 y L2, y la región reguladora, que como tal no codifica proteínas, pero contiene las secuencias necesarias para que la célula del huésped inicie la replicación del ADN. Como aspectos importantes a resaltar de su estructura viral son ciertas proteínas, sobre todo la proteína E2, la cual tiene una función principal sobre el control y la regulación y básicamente él regula la transcripción de los genes virales y funciona como un freno para los oncogenes E6 y E7. E6 es clasificado como un gen oncogénico porque esta proteína actúa sobre el gen P53 y básicamente evita que la célula huésped induzca la apoptosis. Otro gen importante oncogénico es el E7 y también tenemos las proteínas L1 y L2 que tienen meramente funciones estructurales. Con respecto a la fisiopatología, como ya habíamos mencionado, es un virus estrictamente piliotrópico, es decir, que tiene la necesidad de alcanzar la capa basal y esto lo logra a través de microabrasiones o traumatismos en el tejido. Una vez que logra llegar a la capa basal, se une a los receptores y establece un episoma, el cual permite que la infección se mantenga latente y haga que el virus pase desapercibido para el sistema inmune gracias a los genes E1 y E2 que controlan la replicación del virus mismo. En esta imagen podemos observar cómo el virus infecta la célula basal y prolifera celularmente, y este virus tiene la necesidad de alcanzar y pasar por todos los estratos, espinoso, granuloso y córneo, para poder establecerse, y una vez que ocurre este desprendimiento, esta descamación, se va a liberar con el epitelio que sale para poder propagarse. Pero, ¿qué ocurre cuando el virus interfiere agresivamente con el control del ciclo celular? Esto va a estar ocasionado por la acción de dos proteínas, tanto de la proteína E6 que ya habíamos mencionado, que actúa sobre el gen P53 y evita que la célula huésped induzca la apoptosis, y la proteína E2, la cual va a forzar a la célula a replicar su ADN constantemente. Es decir, el trabajo conjunto de la proteína E6 y de la proteína E como tal, E1 y E2, van a ocasionar neoplasia. Pero, ¿qué ocurre cuando se integra el ADN viral en el genoma de la célula huésped? Como podemos observar en esta imagen, una vez que el virus alcanza la capa basal, pues intenta replicarse y establecerse. Pero en el cáncer lo que ocurre es que hay una pérdida en el gen oncorregulador E2 y sobre todo hay una acción en la proteína E6 que induce el fallo en el gen P53 y evita que la célula huésped induzca apoptosis. Es decir, hay fallo en el mecanismo de apoptosis y todavía hay una replicación descontrolada porque no hay oncorregulador. Esto va a llevar al cáncer. Primeramente va a generar neoplasias, este crecimiento descontrolado que puede llegar a ser cancerígeno o no. Pero sabemos que con respecto al cuadro clínico, el virus del papiloma humano es muy eficiente para pasar desapercibido para el sistema inmune. Pero como puntos importantes o aspectos importantes con respecto al cuadro clínico, tenemos sobre todo a las verrugas genitales, que en ocasiones pues son benignas y son proliferaciones sobre todo en genitales externos y la región perianal, que rara vez progresan a cáncer. Otro punto importante pues son las neoplasias intraepiteliales cervicales, que es este cambio de epitelio que puede ocasionar cáncer. Otro punto importante es la papilomatosis respiratorio recurrente, en la cual son lesiones en la laringe que pueden causar obstrucciones de la vía aérea y es común en niños por contagio en el canal de parto. Otro de ellos es el ocasionado cáncer orofaringio por el virus del papiloma humano, y este es comúnmente asociado a prácticas de sexo oral. Con respecto al diagnóstico, hay tres puntos importantes. El primero de ellos podría ser realizar citologías o papanicolaos, colposcopías o pruebas de ADN hibridación para detectar específicamente los genes del virus del papiloma humano.
Con respecto a la prevención, aquí ya no es evitar el virus, sino detectar cambios celulares antes de que se convierta en un cáncer invasor. Por eso es que en esta parte la prevención va de la mano con el diagnóstico. Sobre todo se realizan citologías cervicales para buscar estos cambios morfológicos o también pruebas de ADN, pues porque son mucho más sensibles que la citología que se realiza cervicalmente. Otro de ellos pues es la colposcopía y básicamente encontrar el virus no significa tener cáncer, pero permite vigilar la lesión y tratarla a tiempo, lo que ocasiona o genera pues una medida de prevención para el cáncer. Aunque el virus es muy común, ciertos hábitos reducen significativamente la carga de exposición. Por ejemplo, se sabe que dependiendo del número de parejas sexuales puede haber un mayor o un menor riesgo de acuerdo a la exposición con el virus del papiloma humano. Sin embargo, es importante utilizar el uso del preservativo porque como tal reduce el riesgo de transmisión, pero es importante aclarar que no ofrece protección totalmente, porque ciertas áreas quedan desprotegidas, como la área púbica, que pueden tener traumatismos o lesiones, o verrugas genitales, lo que puede hacer que se propague el virus del papiloma humano. Otro punto a destacar es el tabaquismo. Fumar resulta ser un cofactor crítico, porque las sustancias del tabaco se concentran en el moco cervical y como tal debilitan la respuesta inmune local. La vacunación, pues es la medida más eficaz para evitar la infección inicial. Hay distintos tipos de vacunas dependiendo del tipo de virus de papiloma humano, pero como tal hay tres: las bivalentes, las tetravalentes y las nonavalentes. Es importante resaltar que la eficacia máxima se adquiere cuando la vacuna se administra antes del inicio de la vida sexual, ya que el sistema inmune tiene la oportunidad de generar anticuerpos neutralizantes que impiden que el virus entre a las células basales. Como tal, no existe cura para la infección viral sistémica. El tratamiento más que nada es sintomático y sobre la lesión visible, pero pueden utilizarse distintos tipos de tratamiento, como por ejemplo el tratamiento químico farmacológico, el tratamiento físico como la criocirugía, la electrocirugía, o en casos más severos, las intervenciones quirúrgicas cuando ya hay una neoplasia intracervical de grado 2 o 3 que pueden ocasionar un cáncer invasor. Y eso ha sido todo del virus del papiloma humano.